Estamos con el doctor Ricardo Wagner. Él es abogado civil, llevó adelante las defensas civiles a muchas víctimas de la inundación de La Plata y además tiene una particularidad, por así decirlo. Usted también fue víctima. Exactamente. ¿Cómo le va, doctor? Gracias por darnos la posibilidad de hablar. Gracias a usted por el momento. Doctor, antes de arrancar con la cuestión técnica y la cuestión judicial, ¿usted se acuerda dónde estaba el día de la inundación? Sí, voy a tratar en principio de, como hay una variabilidad de roles, que soy abogado de muchas de las víctimas, abogado en causa propia y aparte víctima, voy a tratar de ser lo menos técnico posible. Sí, el día de las inundaciones yo me encontraba en mi casa, en Ensenada. Eran más o menos las 19 horas, cuando llama a mi hijo y le manifiesta a mi esposa de que por favor lo vayamos a retirar al club porque el agua estaba inundando ya todas las canchas. Él practica un deporte y está al lado del Arroyo del Gato, ¿correcto? Bueno, mi esposa le dice que se quede tranquilo, que yo ya iba para allá, y mi esposa empieza a escuchar unos gritos atrás de la conversación. Unos gritos de que los quería subir a la parte del primer piso del club, ¿correcto? Y bueno, mi esposa entra en un shock importante y se desvanece, ¿no? Del susto. Bueno, mis hijas la tratan de reanimar, se reanima de forma inmediata, y yo salgo arduamente para el club. Cuando llego a 1:32 veo que hay una lluvia, ¿no es cierto? Vengo percibiendo la lluvia, pero veo una cantidad de autos que se aglomeran sobre la 32. Autos, y la lluvia. Y el paso se hacía absolutamente incómodo, ¿no? Muy trabado. Muy lento. Veíamos que el agua desbordaba la calle 32 y venía como del lado de la ciudad para Tolosa, por sobre la Rambla totalmente tapada, en la Rambla enorme que hay en 32. Total, no se veía el pasto. Bueno, continuamos y ahí en 32 y 5 se paró la marcha, porque se paró la cantidad de autos, ya no había más autos. Bueno, ahí estuve más o menos una media hora, 3/4 de hora parado, donde empiezo a ver, ¿no?, que ya la gente bocina, gente que se metía a la Rambla sin ver hacia dónde accedía y se quedaba encajada en el medio de la Rambla, y salían, y cuando salían el agua ya le daba más o menos por las rodillas, ¿no es cierto?, con chicos, bueno, un cuadro verdaderamente. Otra gente que nos iba a ayudar, ¿no?, que la gente, muy solidaria. Volvían a los autos, empezó a retomar la marcha, muy a poquito, a paso de hombre, y el agua seguía viniendo como de la ciudad para Tolosa siempre, como una correntada muy importante. Entonces, en esa oportunidad, más o menos en 7:32, sobre la rotonda Paso de Hombre, ahí se paró la marcha, totalmente. Bueno, seguía la lluvia, autos por todos lados, por 7, por 32, arriba de la estación de servicio, arriba de las veredas, una cosa, pero esto era más o menos ya las 9 de la noche, ¿no es cierto? Oscuridad. No, todavía no se había cortado la luz. Llamo a mi casa, le digo, quédense tranquilos que estoy parado acá, en cualquier momento los vuelvo a llamar. Bueno, tipo 10 de la noche, seguía todo parado, absolutamente parado. En un momento me subo arriba del techo, cuando miro alrededor, era todo como si fuera un techo gigante de auto, para donde uno lo miraba. Algo, pero verdaderamente increíble. Bueno, me bajo ahí y con los otros transeúntes de los vehículos, con algunos podíamos charlar, y hacía frío, ¿correcto? Hacía frío, ya se empezaba a sentir el frío.
Algunos dejaban el auto, me acuerdo, prendido para la calefacción. Gracias a Dios, en el baúl de la camioneta había unas frazadas que yo tenía que llevar al lavadero y habían quedado ahí en el auto. Bueno, ya eran las 10:30 de la noche, se corta la luz y una oscuridad, pero bueno. Cuando se corta la luz a la media hora empiezan unos gritos de gente, pero algo era como si fuera las películas estas de los zombies que nosotros veíamos, porque la gente salía de los autos y caminaba con los chicos en brazos ya por el agua con la cintura. Caminaba, y bueno, y los demás, ¿no es cierto? Que le decíamos, por favor, quédense en los vehículos porque no saben a dónde van. Claro. Bueno, la gente seguía, grito de allá, grito, pero algo verdaderamente muy feo. En ese momento, bueno, trato de buscar la frazada para taparme y de alguna manera contener un poco de frío. Pasó 1 hora, pasaron 2 horas, 3 horas, ya algunos autos ya apagaban las luces, 4 horas, 5 horas. Yo siempre apresto a que el agua no, o sea, que siga corriendo el agua, ¿no es cierto? Claro. Porque el agua corría. Yo dije, donde estanca el agua, Ya está. que deja de correr, ahí sí me tengo que salir del vehículo y ir para donde para cualquier lado que podía ser factible. En eso, bueno, un agente, me acuerdo que la acompañé a la estación de servicio de calle 7 y el encargado tenía la orden de no abrir las puertas a nadie. Bueno, ahí también toda una revuelta, bueno, era una noche pero verdaderamente de terror. Mucha gente se plegaba, bueno, insultos, piedras contra la gente de la estación de servicio, porque casualmente la gente que quería acceder era gente con criaturas en los brazos. Bueno, hasta que en un momento, de alguna manera, voy a contar algo feo que en un momento empiezo a sentir gritos y un poco salgo, eran aproximadamente las 3:30 de la mañana, salgo y creo que va flotando, y un cadáver flotando, ¿no es cierto? Así boca abajo, se iba con la corriente como para Tolosa. Algo verdaderamente... Bueno, te termino. Sí. Bueno, hasta las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana, pasamos toda la noche, empezó a bajar el agua, muy a poquito, y ahí, bueno, algunos autos que se habían quedado ahí porque habían chupado el agua con la calefacción y, bueno, se habían malogrado, y los que podíamos arrancar, que fueron los que no prendimos la calefacción, de a poquito, bueno, cuando llegué a mi casa, la verdad que también un cuadro, porque te imaginás, incomunicado, en mi casa no sabían qué me había pasado. Bueno, la habían llamado a mi esposa que mi hijo en el club ya estaba sano y salvo, había quedado en el club. Eso fue un tema de una gran tranquilidad. Pero bueno, este fue el episodio y bueno, al otro día ver yo tenía en ese momento la actividad, mi esposa es arquitecta y yo tenía el estudio jurídico juntamente con mi esposa en Plaza Paso, fuimos a nuestro lugar de trabajo, todo destruido, absolutamente una cosa pero terrible, y bueno, ni les digo lo que fue ir, porque mi hijo armó con sus compañeros como si fuera una brigada de ayuda. Tolosa, lo que era algo, la gente, bueno, las cuadras llenas de muebles. Vos veías la gente en la puerta. Bueno, ahí en Tolosa fue casualmente donde entró de 1,80 m o 2 metros y en algunos lugares hasta 2 metros de agua. Doctor, la foto mental, digo, usted recién comentaba esa imagen de ver un cadáver flotando, pero cuando usted recuerda todo eso, ¿cuál es la primera imagen que le viene? No, la imagen que se me viene es ese momento.
Y después al rato, al pensar de que ese cadáver podría haber sido yo, porque ese cadáver no sabemos si se electrocutó, si se ahogó Hubo 2 casos de personas que se han desmayado en los vehículos y al desmayarse se ahogaron en el mismo vehículo. 2 casos ya conocidos en La Plata. En ese momento uno se piensa de que en ese momento pudo haber sido uno mismo. Y ahí es donde uno empieza a reflexionar y a pensar este término que se utiliza tan vulgarmente, que dice la corrupción mata. En el año 2008, La Plata tuvo un pequeño boceto de lo que se iba a dar en el 2013. Exactamente. Y también hubo gente que desde el 2005 venían advirtiendo, ingenieros, profesionales, que decían... En el 2002 fue la primera inundación en La Plata donde ya se iniciaron las alertas. En el 2006 ya se avisora y se advierte que se deberían hacer las obras estructurales y no estructurales. Ya en el 2006. Viene la inundación del 2008, no se hace nada, porque esto es un plan integral de obras, es lo que hay que hacer en la ciudad de La Plata, de los cuales tenemos obras estructurales, no estructurales y obras de mantenimiento. Si yo te digo que durante todos esos años, desde el 2002, ¿no es cierto?, hasta la actualidad, los funcionarios de distintos partidos políticos que estaban a cargo de ser responsables de esas obras, hoy por hoy siguen en actividad, ¿qué me decís? ¿Qué me decís? Pero bueno, es lo que tenés. ¿Cómo era esa ciudad de La Plata previo a la inundación? Año 2013, un kirchnerismo muy fuerte, muy fuerte. ¿Cómo se vivía en esa ciudad? No, por ahí el tema de la bandería política no, creo que no sé si ha tenido alguna implicancia en este tipo de tragedia. Lo que sí te puedo recordar es que cuando fueron las inundaciones de 2013 vino tanto Scioli como la presidenta Tolosa y no pudieron entrar. Claro. Los vecinos estaban... ¿Sabe por qué le preguntaba eso, doctor? Porque hubo actitudes en el medio de la tragedia muy miserables. Muy miserables. Como por ejemplo querer sacar provecho de las donaciones que hacían todos los argentinos y una agrupación política con las pecheras diciendo que lo estamos dando a nosotros. No me cabe duda. No me cabe duda y tengo información directa, que no solo de agrupaciones políticas, sino agrupaciones sindicales también, disputándose entre ellos el honor de la gente. Pero bueno, es así como lo decís. ¿Cómo fue para usted la primera reacción del Ejecutivo Provincial? Digo, Daniel Scioli y la del municipal con Bruera. Bueno, eso fue terrible, porque ellos tenían clara la advertencia que le había hecho la Corte en el 2006 a través de una acordada donde los conminaba y les advertía que podía existir una tragedia si no realizaban esas obras. Cuando se ven ante la situación de esta lluvia, vamos a decir, un poco copiosa, ¿correcto? Lógicamente se abroquelan entre ellos y empiezan a generar una situación para eximirse de responsabilidades. Esto es así. ¿Por qué? Porque los motivos de la inundación del 2013 responde a un esquema multifacético de causales. No es nada más se produce por una lluvia copiosa. Hay una serie de factores que son determinantes para la responsabilidad. El primero que ya te nombré, obras estructurales, obras no estructurales, obras de mantenimiento. Las obras no estructurales
son los planes de contingencia, que los debe realizar el municipio y Defensa Civil, que son los programas tendientes para informar a la gente, en caso de que haya una catástrofe, qué es lo que tiene que hacer. Las obras estructurales de carácter civil y de carácter hidráulico, que son las obras que se hicieron después de la inundación, esas obras son el corolario, la responsabilidad. Porque te cuento algo, el crédito internacional en la época del kirchnerismo, al BID sacado de mayor cuantía económica, lo sacan para hacer estas obras de La Plata. Así que imagínate del dinero que estamos hablando. ¿Bruguera estaba capacitado para ser intendente en ese momento? No, ni en ese momento ni en ningún momento. Ni en ningún momento. Acá tenemos una serie de improvisados, no solo Bruguera, los que lo antecedieron y los que lo sucedieron. Es gente que no está a la altura de las circunstancias. Quiero que entremos a los muertos. Hasta el día de hoy hay un debate sobre el número de muertos que dejó esta tragedia. Y uno, cuando escucha los relatos de las víctimas, digo, perdón doctor, ¿no? Pero ¿se puede ser tan hijos de puta? ¿Qué pregunta, ¿no? Yo creo que acá el grado, en Argentina, el grado de vamos a decir, de perversidad de la gente que nos gobierna es infinito. Es infinito. Porque no solo la inundación de La Plata, como vos bien decías, la inundación de Santa Fe, Once, Cromañón, hay hechos que son pura y... O sea, hechos que pudieran haber sido evitables si las cosas se hubieran hecho bien. Pero siempre la ciudadanía es la víctima de este tipo de situaciones. Y ellos encumbrados en el Olimpo. ¿Por qué cree que hasta el día de hoy no se sabe? Obviamente también entendemos la magnitud de esta tragedia, pero ¿por qué se dice que hay un número, parece que es esto, pero no hay un número oficial casi concreto, digamos, de tuvimos tantos niños, tuvimos tantos adultos, tuvimos... No hay una estadística concreta, no hay una estadística. Creo que hay una multiplicidad de factores. Primero, la gran responsabilidad la tiene el pueblo y el ciudadano que no la exige. Primero y principal. Al no exigirla, ¿no es cierto?, los burócratas aprovechan de esta situación y hacen un teje y maneje para nunca dar la información correcta. Pero acá, hasta que verdaderamente el pueblo no se ponga los pantalones y le exija lo que le tiene que exigir a sus empleados, esto no va a cambiar. No solo en el tema de inundaciones, en un montón de factores, en un montón de ámbitos. Ámbito de seguridad, ámbito económico. El pueblo tiene que exigirles a la gente que le paga. Acá, lamentablemente, estamos con poca memoria y un desamor con los deudos que es terrible. Yo les digo una cosa, esta gente, estos burócratas, tuvieron suerte, porque si mi familia hubiera tenido una pérdida irreparable, iban a tener un problema muy grande conmigo, y no desde el punto de vista legal. Eso se lo aseguro. Pero bueno. Doctor, usted habló mucho con las víctimas, estuvo con ellas, las acompañó en la búsqueda de justicia. ¿Cuál es el factor común en el testimonio? Si yo te cuento cuál es el factor común, vos no me lo vas a creer. La gran mayoría vamos a decir, de los deudos de las víctimas fatales, ¿no? Porque tenemos distintos tipos de víctimas.
Yo soy uno de los tipos de víctima, Ujú. pero no, no he tenido pérdidas fatales. Me refiero a los deudos de las víctimas fatales, ¿no es cierto? Sí. Yo tuve un común denominador que fue terrible y que hasta el día de hoy me cuesta. Bueno, mucha de la gente me cuentan que han ido a verlos a sus casas desde los ámbitos gubernamentales a ofrecerles contratos a los familiares, subsidios miserables para que no demanden. Y ahí teníamos que, de alguna manera, negociar el dolor de la gente, porque la gente no quería y el miedo, porque estaban también amenazados, Claro. que si ellos aceptaban, no tenían que demandar. Esta situación de este medio sería muy interesante. Siempre hay unas cuantas cosas, ¿no?, que han quedado en el tintero, bueno, por distintas circunstancias. Pero sería importante hacer una convocatoria hoy, a 10 años, que la gente verdaderamente ha perdido el temor a ratificar lo que estoy diciendo en este medio. Bueno, nos pasó algo peculiar con este documental que estamos grabando. No sé cómo decirlo, digo, no querían hablar. No quería hablar. Te agradezco, gracias por ahí está. preocuparte, pero mira, no. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Algo que te ha llamado la atención seguramente. Sí, porque no fueron 2 casos. No. Hablamos con Bueno. aproximadamente 13, 14 personas. Entonces hay un problema de dignidad. Esto es un problema claro de dignidad. Que tenemos algunos, de alguna manera, que queremos revertirlo, pero es un tema inherente a la personalidad de la gente. Va a ser muy difícil. Porque si en una familia, de alguna manera, han tenido un fallecimiento provocado, porque no es un fallecimiento deliberado, si han tenido un fallecimiento provocado y los deudos no tienen mínimamente la intención de querer saber la verdad, es muy difícil. Es muy difícil. Estamos hablando de una tragedia que tiene, digo, no quiero mezclar los temas, pero el kirchnerismo apuntaló parte de los gobiernos municipales, provinciales y el nacional, siempre con el tema de los 70, los desaparecidos, las muertes. Digo, la inundación de La Plata tiene desaparecidos. Gente que están enterrados en ciudades. No solo enterrados, sino que yo recuerdo que en algún comentario he tenido el tema de cuando fue el allanamiento a la corte, de los cadáveres que había amontonados y no identificados. Ya, directamente, ya. Directamente. Y mucha gente, por ejemplo, que vivía a la vera del Arroyo del Gato, bueno, gente en estado de indigencia o de extrema pobreza, que bueno, ¿quién sabrá Si nadie qué ha reclama. pasado? Pero si no reclama la gente de clase media, que seguramente ha sido la que has estado vos, imagínate una persona en estado de absoluta indigencia. Es muy triste esto, ¿eh? Es muy triste. Quiero que hablemos un poquito de la investigación. ¿De la investigación penal o civil? Usted, previo a esta entrevista, estábamos charlando un poquito y usted me dijo, no, yo le comentaba el tema de la inundación de Santa Fe. Y usted me dijo, bueno, pero ahí hubo un fallo. Sí, ahí hubo una imputación absolutamente contundente, en la cual los abogados siguieron, vamos a decir, el trámite penal, se han reunido con los fiscales para acercarle, ¿no es cierto? Y
tras presentar sendos escritos que, de alguna manera, donde se manifestaba, ¿no?, la similitud, la analogía de las causas. Claro. ¿Correcto? Claramente, y tras pedir incansablemente, que se recalifique este delito, tuvimos una condena a un director de un área a 1 año de inhabilitación y 12.000 pesos de multa. Es pornográfico esto. ¿Me explico? Es pornográfico. Llevamos cantidad de veces este antecedente de Santa Fe. Como llevamos el antecedente de Cromañón, porque nosotros entendemos que esto es un estrago. Porque acá hubo una readecuación de partidas, porque el dinero para estas obras estaba Claro. previsto en la ley de presupuesto. Y bueno, eso, gracias a Dios, ahora se está ventilando después de 10 años en las causas civiles. Recién ahora está tomando claridad esta situación. Que bueno, estamos ya en contacto con los colegas que están realizando la parte penal para, de alguna manera, ver si hay alguna posibilidad de reactivar esta causa penal. Podemos hablar un poquito de la investigación y del papel, ¿no?, del juez Arias. Hoy justamente estábamos haciendo unas imágenes de exterior y veíamos los cartelitos del juez Arias candidato. Sí. No, bueno, el juez Arias es un juez, era un juez contencioso administrativo en La Plata, que la verdad ha tenido actuaciones muy objetivas, sin entrar en detalle, porque la verdad que siempre fue un funcionario, siempre estuvo vinculado con la sociedad, ¿correcto? Uh-huh. Y bueno, él en su oportunidad fue el que tomó la voz cantante con el tema de las inundaciones, y fue el que de alguna manera, yo no estoy muy al tanto si fue el que ordenó el allanamiento a la morgue, Uh-huh. o se apersonó en forma personal en la morgue. Eso no lo recuerdo bien. Pero bueno, a raíz de esa actitud hubo unas idas y venidas, porque verdaderamente no se quería mostrar lo que había en la morgue. Claro. Y bueno, de acuerdo a lo que se comenta en los ámbitos de los pasillos de tribunales, parece que eso le costó El puesto. Sí, el alejamiento del puesto, correcto. ¿Cuáles fueron los testimonios que más le impactaron, doctor? Digo, hay testimonios que uno como abogado no se debe olvidar nunca, que te deben quedar. Hubo un testimonio que fue en 43 y 13, contaba una víctima que la 13 era como si fuera Río Salado, la corriente que había, y que un vecino tiró de árbol a árbol una soga para que la gente que venía arrastrada por la corriente se agarre a la soga. Yo cuando me lo contaba, digo, pero no lo podía creer. Y bueno, imagínate lo que es pensar que la gente se agarraba a la soga y que así volvía hacia la cuadra y se tenían que quedar ahí. Creo que en 13 falleció también hubo 2 víctimas de fallecimiento. Después en el distribuidor de tránsito también, creo que 2 personas también perdieron la vida. Una persona mayor que también sufrió un colapso nervioso, y bueno, después hubo otro muchacho también en 20 y 40 y pico que
quedó parado con el auto y fue este muchacho, creo que fue el que se desvaneció y se ahogó con el agua que había adentro del mismo auto. Así hay testimonios, pero de variada, pero duros, duros. Uno puede entender la fuerza de la naturaleza. Otros dirán el poder de Dios. No. Pero digo, cuando no se toma un mínimo de precaución Claro. y tenés profesionales que te están diciendo, te vas a pegar el palo. Te vas a pegar el palo, ya viene. Tirate un costado, hacé algo. Y que no les importen las vidas humanas. No le importa. No. Ya te lo dije. Es más, no profesionales, sino que la misma Corte en una acordada dictaminó para que el Ejecutivo realice, los intimó, los conminó para que realice las obras. Ya esto ya no podemos, ya carece de todo entendimiento. Si lo querés entender, no lo entendés. Porque después, en vez de procesar al gobernador y al intendente, determinan imputable a un director de quinta línea, que pobre muchacho, realmente yo lo miraba en el juicio oral. El otro imputado que fue de la provincia falleció, Sí. pero este muchacho yo lo miraba y yo decía, pobrecito, lo hicieron cargar con semejante tragedia en sus hombros, y capaz que le hicieron creer de que era así. Doctor, ya no como abogado, sino como ciudadano, como argentino, y después de haber vivido todo esto, hoy, a 10 años, digo, 2013, 2023, como dice esa frase tan linda y tan dura, ¿no? El agua bajó, pero las marcas quedan. ¿Qué siente cuando ve un cartel que Scioli es nuevamente precandidato a presidente de la Nación? Y es duro, pero tengo fe de que de que un día nos vamos a despertar. Si no tuviera esa fe, ya no tendría sentido la vida. Claro. Yo tengo fe de que algún día el argentino se va a despertar. Porque te vuelvo a repetir, no solo en el caso de las inundaciones. Hay un abanico de situaciones que cuentan lo que vos estás relatando ahora. Una persona con altas responsabilidades que siga en el ruedo de la administración, ¿no es cierto?, Sí. de los recursos de los ciudadanos, es terrible. Y así, se reciclan. Uno por un lado, un poquito para allá, un poquito para... y vuelve. Pero esto va a terminar un día. Yo te aseguro que esto va a terminar. Veo que acá está con su hija, que lo acompaña, y también abogada. También abogada, sí, gracias a Dios me acompaña y también forma parte del estudio y bueno, colaboró activamente y sigue colaborando con estas causas de inundados. Otro matiz, que bueno, ahora que la nombraste, vos fijate, ¿no es cierto? El intendente actual de La Plata, que verdaderamente para ser intendente, una de las banderas fue las víctimas de los inundados y que iba de alguna manera, a tenerlos en cuenta. En los litigios es el que mayores palos en las ruedas nos está poniendo, aunque vos no lo creas, porque tenemos demandada a la provincia. Sí. Bueno, si vos ves las contestaciones entre la provincia y el municipio, cómo se endilga la responsabilidad los unos a los otros, es increíble. Pero sobre todo el intendente de La Plata está haciendo posiciones jurídicas en desmedro de las víctimas. Esto lo tengo que decir. Pero ¿Alguna vez pudo hablar con él? no. ¿Alguna vez se lo cruzó a Brera? Vos sabés que ese tema
Nunca me lo crucé, pero siempre me pregunto, ¿qué voy a hacer si lo cruzo? Bueno, vos fijate, lo que hablábamos recién, como el reciclado. Cuando vino Vidal, lo nombra uno era director del Banco Provincia. Entonces, ¿cómo es esto? Esto tiene que ver con lo que dijiste recién de Scioli, que yo te dije en una innumerable... Bueno, ahora, ya, en esta pequeña conversación ya surge un hecho de esta naturaleza. Es increíble. El hombre se va de la Intendencia a un directorio del Banco de la Provincia de Buenos Aires. No, hay cantidad de gente calificada y honesta que lo puede ocupar. Cantidad. Cuando uno tiene una hija y comparte la profesión y le va enseñando, ¿cómo se le hace para tratar de explicarle que cuando no hay justicia, por Ahí ejemplo? está. Esa, qué gran pregunta me hiciste, ¿eh? Qué gran pregunta. Qué gran pregunta. ¿Cómo se hace? Y se ve todos los días. Eso se ve. Por ahí no hay que esforzarse mucho para que se dé cuenta que la Mm. justicia está muy, muy vapuleada. No la justicia como entelequia, como concepto. Los hombres que integran la justicia. Exacto. Esto esto hay que diferenciarlo claramente. El problema es moral, acá es el problema del ser humano. No es un problema institucional. El problema lo trae los que los administran. ¿Está bien? Esto, pero bueno, vos fíjate, esto sería muy sencillo resolverlo, pero muy sencillo, y que cada cual siga trabajando en lo suyo. Porque si con una pequeña reforma en el Código Penal, donde se manifieste que los delitos contra el heraldo público se le duplican las penas, se terminó la corrupción. Pero a nadie le interesa que se termine la corrupción. Este es el punto. Por eso que la gente tiene que saber todos estos pormenores. ¿Correcto? Es muy sencillo. Es una reforma pequeña, es decir, todos los delitos de defraudación contra el Estado provincial, nacional y municipal que tengan como víctima al Estado nacional provincial, se le va a duplicar o triplicar la pena. Porque ¿qué es más grave? ¿Que yo te robe a vos como persona física o que le robe al Estado millones y millones de toda la comunidad? Se disuelve. Tenemos la misma pena para la persona receptora como persona física que para el Estado como institución. Pero ¿qué ocurre? No les conviene de que la corrupción desaparezca. La defraudación, porque la corrupción verdaderamente no está tipificada en el Código Penal. Es un problema de defraudación, que eso también hay que ampliarlo. Y ahí se van realmente los fondos millonarios, porque la obra que se hizo acá en La Plata, después de las inundaciones de 2013, te estoy hablando de cientos de millones de dólares. Cientos de millones de dólares. ¿Y vos sabés cuánto le dan o cuánto están indemnizando a los familiares de una víctima después de 10 años de juicio? ¿Cuánto? 3 millones de pesos. ¿Vos podés creer? Menos de 10.000 dólares. Así que vos, o sea, el sistema está armado para que el pueblo siga siendo víctima y afectado. Porque en la vorágine de la corruptela de la obra pública, siempre son millonarios los montos. Y ahí es donde se desprenden situaciones indecorosas. Pero esta es mi humilde opinión, ¿eh? Entonces se puede criar una hija colega diciéndole será justicia. O mejor dicho, hay que seguir siempre para adelante y creer en sus convicciones. Doctor, muchísimas gracias.
Has recibido mis dudas y me ha contestado otra voz. Siempre supuse que hay algo mío en vos. Hoy te hemos puesto de buena y sé que te queda mejor. Tus ojos no muestran lo que hay en tu